pensando siempre en la seducción, ¿eh? Pero en su conexión con el sentido, ¿no? ¿Cierto? Tengamos en cuenta que, claro, el pensador de la seducción de Jean Baudrillard, ¿no? Por sobre todo, después de Kierkegaard, ¿no? Y entonces, ¿cómo Baudrillard se apoya en esa dupla, en ese binomio que es producción-seducción, en que, digamos, hay que entender que la producción al final es producción de sentidos económicos, políticos, jurídicos, familiares, institucionales, etc. Es decir, cómo proyectamos el mundo a través de lo que Baudrillard entiende como producción, ¿no? ¿Ya? Entonces, la seducción es el desvío de aquello, digamos, ¿no? Pero también es lo más originario, porque si la producción puede algo, ¿no? Es debido a la seducción, ¿no? A aquello que, digamos, es como el producto, por decirlo así, de la producción, que puede ser cualquiera de estos sentidos que hemos dicho, digamos, ¿no? Esos sentidos, digamos, no pueden algo, tienen poder porque no se usan, ¿no? Entonces, es muy fuerte el planteamiento de Baudrillard, ¿no? Sobre todo, digamos, ¿no? Cuando atiende a que no solamente seducir es ser seducido, ¿no? Sino que la seducción es autoseducción, ¿no? Ese es un punto que es particularmente conmovedor, digamos, ¿no? Que en buenas cuentas, digamos, ¿no? Lo que está en juego aquí, podríamos decir, digamos, ¿no? Como el sentido de la existencia humana, digamos, ¿no? Que tengas que autoseducirte, digamos, ¿no? ¿Ya? Respecto porque estás aquí, digamos, ¿no? Que lo que haces, digamos, ¿no? A qué te dedicas, digamos, ¿no? ¿Ya? Que sea justamente ese el vínculo que te ata, digamos, ¿no? Pero en favor de la seducción, digamos, ¿no? Qué maravilloso es al mismo tiempo, yo iría a advertir, ¿eh? que siempre la seducción va a estar del lado de lo otro, es decir, que hay algo otro que te atrapa. Por mucho que la seducción sea autoseducción, tiene que haber algo que te atrapa para que justamente te autoseduzcas, digamos, ¿no? Y eso, en nuestra conversación anterior, digamos, ¿no? Lo ejemplificábamos, digamos, ¿no? A través de esa estudiante que está leyendo ahí en un café al filósofo coreano Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han, y cómo este estudiante de filosofía, digamos, ¿no? Claro, llega hasta ahí, se siente atraído por ella, quiere seducirla, seducir es ser seducido, la seducción es autoseducción, etc. ¿no? Pero al mismo tiempo, que sea autoseducción, bueno, es que ese señuelo que es ella, digamos, ¿no? Ese artificio muy atractivo de la forma, los colores, todo lo que significa ella, digamos, ¿no? La actitud y demás, digamos, ¿no? La posición en la cual se encuentra, todos los detalles de ella, a lo mejor hasta su aroma, a lo mejor un perfume, lo que fuera, digamos, ¿no? Que llega hasta él, digamos, ¿no? Lo atrapa. ¿Te fijas tú? Claro, o sea, la seducción es autoseducción, pero sin embargo hay una otredad y que te tiene que atrapar, ¿no? Entonces, claro, lo que viene a completar esto en términos de fórmulas, en lo que se refiere a la seducción, ¿no? Lo que viene a completar esto en términos de estas fórmulas inevitablemente torpes, digamos, ¿no? Es que la seducción va encima de la no seducción. Entonces, esta dialéctica extrema, podríamos decir, ¿no? Esta paradoja, así que se quiere, ¿no? ¿Cierto? Que la seducción es de la no seducción, porque es una paradoja, ¿no? Claramente. O sea, la seducción es de la no seducción porque no pretende seducir. Exacto, y entonces... Es inconsciente del poder que tiene. Claro, desde el punto de vista de ella, que ni siquiera se ha enterado de que el estudiante existe. Sí, desde el momento que ella, que el objeto seductor es consciente de su poder, desde ese minuto la seducción pierde su capacidad de ser una verdadera trampa que va a atraer y prácticamente a imponerse en el pensamiento y en la mente de la persona que se ha dejado seducir. Tú tienes una historia en el libro tuyo, A la búsqueda del sentido, un ejemplo muy clarificador de la seducción que me encantaría que lo explicaras tú, que es el del color rojo de la cola del zorro. Claro, por de pronto, respecto a lo primero que preguntabas, claro, eso da lugar, digamos, a la distinción que es muy válida, digamos, ¿no? Entre genuina seducción y seducción vulgar, que por lo demás no tiene nada de vulgar, te fijas tú, porque es como la seducción del publicista, el vendedor, ¿verdad?
en este caso el estudiante, te fijas tú que está practicando un tipo de cortejo erótico, digamos, ¿no? ¿No? Que en el fondo, digamos, ¿no? Es, te fijas tú, convertir a la seducción en producción, ¿no? Ahí cambio, la vulgariza, podríamos claro. decir que cuando la seducción va tras algo en concreto y deja de ser, claro. de estar en sí misma, exacto. de ser un objetivo en sí misma, de alguna manera se le vulgariza, claro. se le hace claro. un poco restarle de aquel misterio que la envuelve, exacto. que no es más que una ilusión de misterio, porque en realidad, claro. Al ser apariencia... efectivamente. Bueno, respecto a lo segundo, digamos, lo que es muy ingenioso, digamos, ¿no? El ejemplo Bodleian como, bueno, como prácticamente todo lo que hay en él, digamos, ¿no? Un niño que desea, digamos, ¿no? Muchas cosas, y se la ve asegurada y le dice que puede desear todo, pero lo único que no puede hacer es pensar en el color rojo de la cola del sol, porque si lo hace, no morirá lentamente, digamos, ¿no? Entonces te fijas tú ahí el nexo con el sinsentido y más precisamente con el sinsentido, ¿no? Porque no puede haber nada más absurdo, ¿no? Y nada más cercano al sinsentido, digamos, ¿no? Que la prohibición del hada, ¿no? Que se desenmascara al mismo tiempo como una hada maligna, porque el niño efectivamente, después de esta prohibición, por lo absurda que es, digamos, ¿no? De no pensar en el color rojo de la cola del zorro, digamos, ¿no? Efectivamente comienza a no comer, a no dormir y comienza a morir lentamente, digamos, ¿no? Entonces ocurre, digamos, ¿no? Que habría que reconocer, digamos, ¿no? Te fijas tú que con ello nos aproximamos al sinsentido. Y como no, digamos, ¿no? Claro, seduce tanto el sentido, digamos, ¿no? Pero con mayor fuerza tal vez, digamos, ¿no? Les aproxima al sinsentido, ¿no? Incluso, digamos, ¿no? El sinsentido propiamente tal, ¿no? Te fijas tú el sinsentido de quizás estar aquí, ¿no? Sin saber por qué, sin tener claro, digamos, ¿no? Bueno, en la conexión con el sentido, con la pregunta por el sentido, ¿no? Bueno, para mí la seducción es clave, digamos, ¿no? Te fijas tú porque de un lado uno podría decir, digamos, ¿cierto?, que hay generadores de sentido, ¿no? Cómo se genera, cómo nace, ¿no? Y el primero de todos, digamos, ¿no? Yo diría que es el vínculo, ¿no? El vínculo anímico, afectivo, te fijas tú, intelectual, religioso, científico, lúdico, digamos, lo que viene con algo, ¿no? En términos, digamos, ¿cierto?, de algo que te inquiete, que te llama la atención, digamos, ¿no? Y entonces ahí tienes la seducción, ¿no? O sea, la seducción es justamente el vínculo que tenemos con todo, digamos, ¿no? Con el universo entero, ¿no? Y entonces luego al vínculo le sigue el cobijo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy tomando una taza de té, bueno, me vincula, ¿no?, esta taza de té, ¿no? Pero al mismo tiempo me siento cobijado, ¿no?, tomando la taza de té, ¿no? Por supuesto, el cobijo puede ser mucho mayor cuando uno está abrazando a una persona que quiere, ¿no? O al interior de una casa cuando afuera hace mucho frío, ¿no? Entonces, bueno, o cuando te metes en la cama también una noche invernal fría, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, el cobijo, ¿no?, obviamente, ¿no? ¿Ya? El cobijo genera atadura. La atadura, digamos, ¿no? Ahí tienes tú la relación, digamos, ¿no?, con el límite, ¿no? Te fijas tú, el sentido al mismo tiempo nos delimita. Y nos delimita porque el cobijo, el vínculo que genera cobijo, a su vez el cobijo genera atadura, ¿ya? Y la atadura, digamos, no puede ser un cautiverio feliz, pero puede ser también un cautiverio infeliz. De hecho, en el matrimonio es significativamente una atadura, pero no necesariamente el matrimonio, o sea, también cualquier relación de pareja, ¿no? Incluso hasta la relación que puede ser hasta furtiva, casual, digamos, ¿no? También lo que va a significar atadura, aunque sea a lo mejor momentánea, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ser humano experimenta profundas crisis de sentido, sobre todo por la atadura, ¿no? Porque en esa atadura, que puede ser, por ejemplo, en el matrimonio, en la relación de pareja, o el trabajo que desempeña, o la carrera que seguiste, digamos, ¿no?, o lo que sea, eso entró en crisis, digamos, no es atadura. Y entonces surge la tendencia a desatar, ¿no? Entonces,
yo diría que muchos de los pacientes que se pueden recibir en una consulta psicológica, psiquiátrica, ¿no? ¿Ya? Tienen un problema en relación con el sentido, y sobre todo por el lado, ¿cierto?, de la atadura, digamos, ¿no? ¿Ah? Porque llegan con, bueno, por llamarlo así, como con un combo, ¿no?, ¿cierto?, de sentido, ¿no? ¿Ah? Y ese combo de sentido, digamos, ¿no?, ¿ya? Tiene un cierre, ¿no?, ¿cierto? ¿Ah? O sea, como que ese paciente puede ser un paquete, ¿ah?, ¿cierto?, que tiene una cerradura, y la cerradura es la atadura en la cual se encuentra, ¿no? O a lo mejor puede ser otro paciente, digamos, ¿no?, que simplemente en vistas de esa atadura tan pesada, ¿no?, y que lo saturó y que le provocó hastío, y con la cual cortó y desató, digamos, ¿no? Bueno, desató tan violentamente, digamos, ¿no?, que está en la intemperie, digamos, ¿no? ¿No? Aquí hay una relación muy interesante que se puede hacer con el psiquiatra filósofo Karl Jaspers, porque Jaspers, en su Psicología de las concepciones del mundo, 1919, ¿no?, digamos, habla de un sostenerse en lo finito. Y eso es muy propio, digamos, ¿no?, ¿cierto?, por decirlo así, digamos, ¿no?, del orden, ¿no? El orden que puede haber en la vida, digamos, no sé, pues a lo mejor un abogado, a lo mejor un ingeniero, a lo mejor un científico, digamos, ¿no? Pero ocurre, digamos, ¿no?, que lo propio más bien de la vida artística y también significativamente la vida filosófica, digamos, ¿no?, es bien desafiante, digamos, ¿no?, porque induce más bien a un sostenerse en lo infinito. O sea, tú estás con la intemperie, ¿no? ¿Ah? Justamente no hay una bóveda, digamos, ¿no?, en términos de un orden, digamos, ¿no?, que te está protegiendo, ¿no? No hay esa atadura, ¿no? Estás ya de por sí como en la desatadura, ¿no? ¿Ah? Entonces tenemos que el ser humano, que es un ser productor de sentido, porque de alguna manera necesita sentirse con límites que le den cuenta de que la vida es para algo, que estamos aquí para cumplir una función. También necesita esa conexión en donde ese sentido llega un minuto en que pierde su sentido y queda un poco a la deriva. Claro, en lo que tú explicas en tu libro, en esta suerte de trasfondo, en donde el sentido que tenía, por ejemplo, un vínculo, ya sea conyugal o familiar, de pronto se transforma de cobijo, pasa a especie de prisión. Claro. Y de ser una suerte de lugar en donde yo me sentía grato, pasa a ser un lugar en donde tengo que llegar por obligación. Claro. Y ahí me imagino que es el paciente que llega a la consulta sin poder encontrar una forma de salir de este embrollo, claro, en donde si por un lado corta estos vínculos, que se supone que eran los que le daban sostén, cobijo, sentido a su vida, pero por otro lado perdieron precisamente esa fuerza, esa connotación de sentido, y pareciera que en algún minuto, sin darse cuenta, se transformaron en prisión. Efectivamente, es muy interesante al mismo tiempo atender aquí al concepto de repetición, digamos, ¿no?, de reiteración, ¿no?, ¿cierto? Porque a esa atadura le sigue la reiteración. O sea, cuando la atadura, digamos, ¿no?, que hay en el hecho que tú te dediques a la historia, porque eres historiador, digamos, ¿no? Tú al momento, digamos, ¿no?, que vuelves a abrir un libro, vuelves a escribir un artículo, inicia la escritura de un libro, qué sé yo, estás haciendo una clase, digamos, ¿no? ¿Ah? Eres profesor académico de una universidad o de un colegio, lo que fuere, ¿no? Entonces tú estás reiterando la atadura, ¿no?, con cada uno de esos gestos, con cada una de esas decisiones, con cada uno de esos actos a diario, ¿no? El sentido vive en la atadura, ¿no? O sea, la atadura no tiene nada de malo, te digas tú, porque digamos, eso está vinculado, digamos, ¿no?, al tema de las fuentes, porque para mí el sentido, ¿no?, tiene, por decirlo así, como dos marcos de referencia: generadores, digamos, ¿no?, y fuentes dispensadoras de sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes que más nos importan respecto del sentido? Las fuentes persistentes. ¿Cómo se logra una fuente que no sea únicamente ocasionante de sentido, sino una fuente persistente de sentido, como ser historiador, ser abogado, ser médico? Bueno, a través de la reiteración. Reiteración que implica a su vez lealtad, compromiso, te fijas tú con lo que estás haciendo, etc., ¿no? Pero claro, de pronto, como dices tú, eso puede hacer crisis, digamos,
¿no? En esas crisis, como tú muy bien estabas apuntando, digamos, ¿no? Ya se hace presente también eso que, bueno, yo pienso como el trasfondo del sentido. El trasfondo del sentido es siempre la doble posibilidad del sentido, digamos, ¿no? En cuanto a que es sentido y es sin sentido a la vez. El trasfondo, sí. Claro, que, digamos, a mí me atraiga una mujer en particular, digamos, ¿no? Ya, y entonces, claro, llega el momento que le voy a dar un beso, porque hay una atracción recíproca, digamos, ¿no? En el momento que se van a juntar nuestros labios, ya que nos estamos besando, digamos, ¿no? Yo me puedo preguntar, como algo espontáneo, digamos, ¿no? Del ser humano, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? Ese es el trasfondo del sentido. Y puede tratarse de la dedicación más seria, digamos, ¿no? Como, qué sé yo, estar apagando un incendio, por decirte cualquier cosa, digamos, ¿no? O estar haciendo no sé qué, manifestación callejera contra algo, a favor de algo, lo que fuera, digamos, ¿no? El trasfondo está siempre presente. O sea, digamos, el ser humano se debate constantemente entre ambos, digamos, ¿no? Pero hay que reconocer que por el lado del sentido, digamos, ¿no? Lo que culmina, digamos, ¿no? Que viene a ser como el broche de oro, digamos, ¿no? De los generadores, es el sostén, que tú ya lo mencionabas, digamos, ¿no? El sentido, como no, te sostiene en la existencia, ¿no? Entonces, claro, como que, diríamos, nuestra psiquis, digamos, ¿no? Admite ciertas dosis de sinsentido, admite, digamos, ¿cierto?, que tengas una apertura también a esta doble posibilidad que es la del sentido y sin sentido a la vez, digamos, ¿no? Que es la del trasfondo, digamos, ¿no? Pero por supuesto tampoco se trata de que vivamos constantemente sumergidos en aquello. O sea, lo interesante y lo fascinante del trasfondo es que a lo mejor cuando estás apagando las velitas del cumpleaños, una vez más te digas tú, happy birthday tuyo y toda la cuestión, digamos, que vas a apagar las velitas y ahí, ¿cierto?, se hace presente el trasfondo. ¿Tiene sentido esto que estoy haciendo? ¿Tiene sentido toda esta reunión familiar, digamos, ¿no? Y de pronto, digamos, no, para muchos, la evidencia esa es tan fuerte que de repente termina a lo mejor no apagando. A mí me ha tocado ese tipo de situaciones, de gente que de repente no apaga la velita y se retira, digamos, ¿no? Bueno, esa es la audacia de la persona que se atreve a preguntarse a sí misma si tiene sentido lo que está haciendo. Porque la verdad es que, como tan claramente en tu libro, La búsqueda del sentido, el hacerse esa pregunta involucra el riesgo de quedar sujeto al vacío y de perder todo lo que se ha hecho. Desde este lugar efectivamente hay que tener una valentía que si no se hace, y hay un ejemplo ahí que es un tanto triste pero que sucede mucho, si nunca me conecté con la posibilidad del sinsentido, si nunca me atreví a hacer esa pregunta y la evadí, cuando por ejemplo se muere un ser querido, es cuando recién nos damos cuenta del verdadero sentido que él tenía para mí en mi vida. Claro. Y eso es la persona que nunca se atrevió a conectarse con qué sentido estar con esta persona, qué sentido tiene esta amistad, la pregunta por el sinsentido, el dejar la cabida de que lo que estoy haciendo en algún minuto perdió la fuerza del sentido e irrumpió el sinsentido, una especie de reivindicación del sinsentido, a no temerle, sino que a dejarle entrar y, digamos, de alguna manera poder bailar con él, de manera que no nos pase por la vida sin que nos hayamos conectado con esta necesidad que es inherente al ser humano y que nos pille ya tarde para cuando queramos, para cuando de repente nos demos cuenta y ya no podamos librarnos de eso. Ya nos dimos cuenta que en el fondo esa pregunta se debió haber hecho antes y esa era la manera de volver a darle fuerza al vínculo que estaba perdiendo el sentido, a la relación que estaba perdiendo el sentido. La única manera de recuperar el sentido, por ejemplo, de un vínculo determinado hacia otra persona, es atreverse a pensar que ese vínculo puede estar perdiendo su sentido. Exacto. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Parece que no. Y desde ese lugar, desde ese vacío, desde esa nada, que sería el trasfondo, poder empezar a recuperar el sentido. Claro. Entonces sí, en realidad tiene sentido porque he hecho un recorrido, ya, pero tiene sentido si he hecho un recorrido, hacerse ese juego, esa pregunta, esa conexión lúdica entre este juego entre el sentido y el sinsentido, sin tratar de amordazarlo, reprimirlo. Claro, esa es la razón por la cual, digamos, para mí, por supuesto que un referente es el psiquiatra austríaco en el campo de concentración de Auschwitz, digamos, ¿no? Y que viene a plantear en buenas cuentas como el sentido fue justamente que lo salvó, digamos, ¿no? Mientras todos los otros morían, digamos, ¿no?
en esta situación terrible, imaginémonos en este campo de concentración, ¿no? Porque para la psiquiatría, y me atrevo a hacer esa generalización, digamos, ¿no? El sinsentido queda como indefectiblemente asociado con el sufrimiento del paciente. El paciente llega como inmerso en el sinsentido, pero está sufriendo, digamos, ¿no? Pero tú muy bien estás apuntando, digamos, ¿no? ¿Cierto? Para destacar que el sinsentido es también lúdico, ¿eh? Es chistoso, es artístico. Y de hecho, digamos, ¿no? Lo interesante respecto de la pregunta por el sentido, digamos, ¿no? Es como tú tienes, digamos, ¿no? Adelantos que son, bueno, enormemente significativos respecto de la pregunta, no solamente por el sentido, sino la pregunta por el sinsentido, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya en el siglo XVII, los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Y lo mismo en el siglo XX, digamos, ¿no? ¿Cierto? Todo lo que se refiere al teatro del absurdo, ¿no? ¿Cierto? Albert Camus, Ionesco, Samuel Beckett, en fin, incluso Rayuela, ¿cierto? De Cortázar, digamos, ¿no? Y también por el lado de la plástica, ¿no? Y el cine, por ejemplo, Buñuel, digamos, ¿no? Y muchos otros, digamos, ¿no? Entonces, visto esa perspectiva, digamos, ¿no? Claro, el sinsentido, digamos, ¿no? Es algo tan humano, digamos, ¿no? Como el sentido.